La transmisión de la fe en el mundo de nuevas tecnologías. Presentación. La historia de la teología ha acreditado, a lo largo de los siglos, un inmenso esfuerzo de diálogo con la cultura y con las ciencias. De estos dos ámbitos la teología ha tomado sus lenguajes y esclarecido muchas de sus búsquedas, para enraizar la palabra en la trayectoria de los procesos humanos y de su sabiduría. Son muchos los testigos de este esfuerzo, pero basta con recordar a los dos primeros que ofrecieron una visión completa de la fe en diálogo con la cultura de su tiempo, Gregorio de Nisa, con su gran discurso de catequesis, y Agustín, con su obra sobre la doctrina cristiana. Ambos, en el marco de debates que solicitaban un esclarecimiento profundo, propusieron una visión integral del misterio en relación con la sabiduría humana. Iluminaron a los creyentes animándonos a vivir con un espíritu abierto a la cultura y a los logros de la inteligencia. Esto, lejos de mostrar los límites de la revelación cristiana, permitió percibir con mayor nitidez que la salvación se ofrece a la verdad presente en la cultura de todo tiempo y es capaz de dialogar con ella, asumiendo y elevándola. Lo que manifestaba la actualidad salvífica y eficacia histórica de la palabra de aquel que reveló al Padre era que podía ser situada frente a contextos diversos. Uno de los principales impulsos de lo que se ha llamado el desarrollo dogmático ha sido dado, precisamente, por la conciencia de que la luz de Cristo se hace presente fecundando todo el hacer del hombre. De allí que el diálogo con los nuevos procesos del obrar humano nunca consistió simplemente en poner nuevas expresiones para comunicar el misterio revelado y hacerlo comprensible a nuevos oídos. Este esfuerzo, que se expresó en nuevos lenguajes, tuvo como punto de arranque algo mucho más desafiante: poner en contacto la palabra con el sentido de la historia humana, logos originado, finalmente, por la misma. Logos del mundo, autónomo pero fundado, abierto a su origen y orientado a él para encontrar su sentido y plenitud. Este encuentro ha desplegado un camino hacia el interior de la realidad, no exento de tensiones, pero dispuesto a un diálogo apasionante. Los diversos itinerarios de la reflexión medieval acreditaron esta vocación de la teología. Los monasterios fueron la memoria de lo mejor de la cultura antigua. Y esto permitió que los nuevos saberes que surgían, con la integración de la variedad cultural que conformó la Europa medieval, fueran abordados desde un horizonte histórico inmenso. Las universidades fueron el lugar del encuentro de la cultura antigua con la nueva modalidad de la ciencia y el conocimiento. Ya en el siglo IX, el notable escoto Eriúgena, en pleno renacimiento carolingio, había desarrollado con sus límites un inmenso esfuerzo por mostrar la mutua apertura entre la razón y el misterio. Hildegarda de Bingen, en el siglo XII, desarrolló su reflexión integrando una gran cantidad de saberes, que abarcaban desde las matemáticas hasta las artes. Y Roberto de Grosseteste, en el siglo XIII, con su cosmología lumínica, intentó dialogar con la física, que ya buscaba respuestas al problema de la materia y del espíritu. Estos, entre muchos otros, revelaron la disposición del genio medieval a los desafíos del conocimiento, no como aquello que ponía en entredicho las verdades creídas, sino como descubrimiento de la verdad en la finitud de la materia. Cuando Tomás de Aquino, en las primeras cuestiones de la primera parte de su Suma Teológica, se planteó la pregunta acerca de si la teología era ciencia, quiso ubicarla como interlocutora de este modo de conocer el científico, que exigía método, principios propios y conclusiones comunicables. La teología era una interlocutora válida, ya que su verdad era pensable y desafiaba a la inteligencia, provocándose. En el medioevo tardío, a partir de los siglos XIV y XV, la teología comenzó a tentarse con dos caminos que pretendían garantizar el monopolio de toda verdad, olvidando aquel aspecto autónomo, aunque fundado, de la verdad del mundo. Uno fue refugiarse en discursos que excluían la razón y otro fue quedar atrapada en sus límites, para, finalmente, quedar reducida a una extraña ontología. La modernidad vino a poner en crisis esta pretensión mostrando la inviabilidad científica de un saber que no podía, finalmente, fundar sus conclusiones ni en una certeza experimentable ni en la evidencia racional. La teología, así desafiada, comenzó, en el siglo XIX, un camino,
arduo y con altibajos, de relectura de su sentido y vocación. La modernidad sentía que la razón solo pensaba con rigor si era libre de aquellos presupuestos que no consistieran en sus propias posibilidades autónomas. Así, la razón moderna buscó ser, ella misma, la garantía de todo principio que fundamenta la experiencia humana. Este proceso, que generó un gran optimismo científico, chocó con la violencia que, inesperadamente, la técnica la niña de los ojos de la razón moderna fue capaz de desplegar durante las dos guerras. La razón reclamaba un sentido fundante. El Concilio Vaticano II, impulsado por los grandes teólogos que lo precedieron y sucedido de esfuerzos receptivos, tomó cuenta de este peregrinaje del conocimiento, reconociendo el valor de la historia, la autonomía relativa de las realidades creadas y la importancia del diálogo fundado en la lógica de la encarnación con las grandes conquistas que, en la modernidad, había alcanzado la humanidad. Los procesos históricos, la historia, la ciencia, la vida en general serían considerados un lugar en el que Dios demanda, interroga y da señales. Esto provocó el retorno de la teología hermanada con la evangelización y el compromiso con las grandes experiencias humanas del hombre contemporáneo. En América Latina, este desafío con el mundo se visibilizó a través de la reflexión sobre la historia, la cultura y los pobres, concretando en un estilo reflexivo con un arraigo muy hondo con los itinerarios de la vida de los pueblos, las comunidades políticas y los quehaceres del hombre en la historia. Entre nosotros, como en los primeros tiempos del cristianismo y probablemente originado por el estilo del anuncio del Evangelio en esta tierra, la evangelización ha sido un motor decisivo para la reflexión teológica. Hoy, las nuevas tecnologías de la comunicación y su impacto en la vida de millones de personas son un escenario particular del estilo de vida de los hombres y mujeres que buscan para su vida sentido, respuestas y caminos. El mundo en el que nos hemos la transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías acostumbrado a llamar virtual es el espacio de la realidad cotidiana de una multitud. Es un estilo que forma parte de nuestro mundo, afecta nuestros lenguajes y cuestiona nuestro modo de entender. Los encuentros de nuestra sociedad, del trienio 2010-2013, han sido dedicados al desafío del diálogo interdisciplinar, el cual dejó abierto entre nosotros el horizonte provocador que las nuevas tecnologías presentan a las relaciones humanas. Quisimos descubrir la posibilidad de volver amigables disciplinas que nos resultaban ajenas, extrañas y distantes, pero que sin embargo se nos imponían como una exigencia al debate teológico, debido a su presencia desbordante en la vida cotidiana. Hemos querido tomar cuenta de esto, conversar sobre sus desafíos, ponernos en contacto interior con sus lenguajes, descubrir sus límites y, sobre todo, su verdad. Esperamos que este libro nos aporte caminos para que la teología sea, en cuanto a inteligencia de la fe, también sabiduría del mundo. Crónica. A modo de introducción del contenido del presente libro, como lo hemos hecho en las actas de la Semana de Teología de 2012, nos ha parecido conveniente publicar una crónica. Y esto por dos razones. En primer lugar, como un modo de ofrecer un contexto a las contribuciones publicadas, dejando constancia de los objetivos que se tuvieron presentes al momento de definir el tema general, las temáticas específicas de cada conferencia o panel, la elección de los invitados y el orden asignado a cada una de las actividades. Y en segundo lugar, como memoria institucional de la Sociedad Argentina de Teología, SAT, ya que la Semana de Teología es de hecho la oportunidad en la que todos sus socios tienen la posibilidad de encontrarse cada año, manifestando así su affectus societatis, y expresar sus inquietudes al participar activamente en la celebración de la asamblea. Tener en cuenta esto es importante no solo para entender el orden de presentación de los textos, sino como clave de lectura de las actas. Nuestro propósito no es solo ofrecer un libro, sino dejar constancia y hacer partícipe al lector de un espíritu y de un trabajo. En los últimos 3 años, 2011-2013, la SAT ha intentado dar una cierta continuidad temática a la reflexión desarrollada en las sucesivas semanas, de modo tal que esto permitiera profundizar en ciertas problemáticas consideradas prioritarias y alentando,
al mismo tiempo, el posterior trabajo de investigación. Para este propósito, el tema general ha sido el anuncio del Evangelio en el marco del diálogo fe-cultura, el que, en reconocimiento de la complejidad del mundo contemporáneo, ha sido abordado siempre desde una perspectiva interdisciplinar. En 2011, lo hicimos desde el ángulo del anuncio del Evangelio en una sociedad plural. En 2012, la transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías desde el diálogo con los nuevos saberes, especialmente las ciencias duras. 2 La última semana, por su parte, intentó atender más el desafío que ofrece el nuevo contexto generado por la omnipresencia de las nuevas tecnologías y sus lenguajes. En cierto modo, se trata de atender al último paso del desarrollo científico, aplicado al ámbito de las comunicaciones, que desafían tanto al evangelizador como al evangelizado, y también al teólogo al momento de ofrecer el servicio del intellectus fidei. Esto explica el título de la semana, la transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías. Como ha sido habitual en la Semana de Teología, la apertura tuvo lugar con la celebración de la Eucaristía, el lunes 15 de julio, al final de la mañana, así como, cada día, al finalizar las sesiones de la tarde. Hemos dado gracias por el trabajo realizado, uniéndonos a la acción de gracias de Jesús al Padre. La Eucaristía del miércoles 17 fue presidida por el obispo de Lomas de Zamora, Monseñor Jorge R. Lugones, S.J., en cuya diócesis se encuentra situada la Casa Cristo Rey. En la predicación, y tomando como base unas reflexiones de Rafael Tello, Monseñor Lugones nos invitó, como teólogos, a dejarnos desafiar por la fe de los sencillos. El inicio de las conferencias tuvo lugar por la tarde del día lunes. La conferencia inaugural, bajo la modalidad de videoconferencia, estuvo a cargo de la profesor Solange Lefebvre, de la Facultad de Teología de Montreal, Quebec. El cometido era ofrecer elementos sobre los destinatarios del anuncio del Evangelio, especialmente los jóvenes, desde una perspectiva de teología pastoral. De allí el tema de la conferencia, Juventud, búsqueda de sentido y transmisión de la fe, una aproximación desde dos textos clásicos y la antropología sociorreligiosa actual. A la conferencia siguió un momento de diálogo con la expositora y, concluida la conexión, el tema se abrió a una discusión en plenario. La primera impresión que me ha quedado del mismo ha sido la diversidad de frentes de reflexión que se abren, por los diferentes temas implicados, la necesidad de precisar la razón formal bajo la cual estos temas son abordados, y la necesidad de verificar cómo se utiliza un determinado lenguaje cuando las miradas provienen de diferentes contextos culturales. El día martes 16 fue un día muy intenso no solo por el número de exposiciones, sino también por la calidad de las mismas. Los trabajos de la mañana estuvieron dedicados a las presentaciones provenientes desde otros ámbitos disciplinares. Estas se desarrollaron en dos momentos y bajo dos modalidades diferentes. En la primera parte de la mañana tuvo lugar un panel interdisciplinar, coordinado por la doctora Cecilia Avenatti de Palumbo, con un acercamiento a las nuevas tecnologías desde las ciencias de la comunicación en diálogo con la filosofía, desde un punto de vista de la estética, y por último, desde la psicología. Los contenidos vertidos en el panel se presentan ahora en las contribuciones del MAC. Martín Parcelis, Intermediaciones en tiempos de Internet, del licenciado Agustín Díez, La imagen errante y el arte contemporáneo, perspectivas desde la obra en las producciones artísticas recientes, y de la doctora Alicia Zanotti de Savanti, Nuevas tecnologías, nuevas vinculaciones. La segunda parte de la mañana abrió el espacio a la mediación filosófica, que permitiera abordar las nuevas problemáticas relativas al lenguaje. Esa fue tarea de la doctora Gabriela Reboc, Tecnología, Lenguaje y Cultura, de Medios y Mediaciones. Y la primera sesión de la tarde se destinó a la conferencia del P. Antonio Spadaro, S.J. director de la Civiltà Católica y profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Gregoriana, La fe y el ambiente digital, nudos y la fe y el ambiente digital, nodos críticos y prospectivas. 3. Su planteamiento contribuyó a terminar de definir,
si no las respuestas, al menos las preguntas verdaderamente teológicas que deben ser formuladas ante el reto de las nuevas tecnologías. Estas hacen no solo al modo de comunicar el Evangelio, sino, más básicamente, al modo de comprender la fe desde una nueva racionalidad y al modo de pensarla como tres. La invitación al P. Spadaro estuvo motivada por sus publicaciones relativas al tema que nos ocupaba, de lo que hay constancia en el breve CV publicado en este libro. En ese momento, para la mayoría de los socios su persona era nueva. En los últimos meses, después de su breve visita a la Argentina, el P. Spadaro ha adquirido una gran notoriedad por la entrevista realizada al Papa Francisco, la que, comenzando por la Civiltà Católica, ha sido publicada en diferentes lenguas por gran diversidad de medios. SAT 2014.int 1527-03/2014-03 2.56 La transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías. Unidad cristiana, como comunión, en un mundo donde han sido, consciente o inconscientemente, reconfiguradas las relaciones. Las conclusiones de lo reflexionado acerca de la temática central de la semana fueron presentadas en un panel de síntesis coordinado por Guillermo Rosolino e integrado por el Dr. Fernando Kuhn y la Dra. Loreto Moya. En la última parte de la jornada del martes 16, comenzaron las presentaciones de las comunicaciones por áreas disciplinares. Estas han sido 4, teología bíblica, teología dogmática, moral y espiritual, teología pastoral, diálogo interdisciplinario, teología, ciencias, literatura. Esto explica el orden de presentación de las comunicaciones en el presente libro. A. Teología bíblica, 1, creer en el Evangelio, un camino a seguir, Tomás Castellarín. 2, la salvación como tema central del libro de Isaías. Un aporte egipcio al concepto de redención y consuelo, Olga Águeda Giannini. 3. Animación bíblica de la pastoral del pueblo de Dios, una experiencia online, Z. Carolina Insfran. 4. Palabras de Dios en palabras humanas, Constanza Levaggi. 5. La paz en el Nuevo Testamento, Damián Nannini. B. Teología dogmática, moral y espiritual, 1. Itinerarios de espiritualidad antigua y actual. Lectura de las prácticas de espiritualidad, ignaciana, en la ciudad de Buenos Aires, Virginia Azcue. 2. Los obispos y el obispo de Roma, José Carlos Caamaño. 3. Salir a la calle y evangelizar las periferias existenciales, la carpa misionera en la Plaza Constitución de Buenos Aires, José Juan Cervantes. 4. La liturgia como práctica teológica y política en los nuevos modos de comunicación, Emil Cecuda. 5. La teología frente a la hermenéutica de la posmodernidad moderna, Pablo Sudar. C. Teología pastoral, 1. La crítica de la cultura como deconstrucción del concepto de Dios. El aporte de la teología del pueblo en diálogo con la noción de cultura, Omar César Alvado. 2. La inseguridad en las tramas urbanas. Pecado social emergente e indicios de santidad social, Carolina Bacher Martínez. 3. El Kairos de la Iglesia Latinoamericana y la teología pastoral de Francisco, Carlos María Galli. 4. Hacia un lenguaje de la alteridad. Una relectura de Michel de Certeau sobre el lenguaje religioso en la teología catequética, Loreto Moya. 5. Del noviazgo al matrimonio. Comunicación de la fe, ritos y ritual, Andrea Sánchez Ruiz. 6. Comprendiendo las dimensiones y el impacto de una espiritualidad de ojos abiertos a partir de la experiencia de una comunidad de religiosas inserta en barrios precarios, Ana Lourdes Suárez. D. Diálogo interdisciplinario, teología, ciencias, literatura. 1. Figura y drama, 2 categorías teológicas para una sociedad en red, Cecilia Avenatti, Lucio Florio. 2. Las tecnologías actuales en las comunidades pastorales mirándolas como TEP, Mariel Caldas. 3. Algunos planteos morales o teológicos sobre el uso de las nuevas tecnologías, Guillermo Cambiaso. 4. Algunos interrogantes que despierta la comunicación virtual y digital a la teología práctica, Luis Oscar Liberti. 5. Identidad narrada, identidad mostrada. Autobiografía, diarios,
Cartas y / biografías en Facebook, Diana B. Viñoles, 6. Desde la práctica del derecho ambiental hasta la reflexión teológica, Josefina Zuloaga. Si bien no se publica en este libro nada al respecto, cabe mencionar que el miércoles 17, en la primera sesión de la mañana, los participantes de la Semana de Teología recibieron el informe del estado de elaboración del proyecto sobre la situación de la teología en la Argentina. Este estudio forma parte de un proyecto global más ambicioso coordinado por la International Network of Societies for Catholic Theology, INSECT, de la que la SAT es miembro, y cuyo propósito es hacer una evaluación de la situación de la teología en el mundo. Un momento clave de ese proceso será el encuentro de la INSECT que se realizará del 16 al 20 de julio de 2014 en Belo Horizonte, Brasil, para el cual la SAT espera tener concluido su informe. En nuestro país, la primera fase de la tarea, nada fácil, ya que se trata de un estudio de campo capaz de recoger todos los datos y ofrecer, al mismo tiempo, una primera lectura de los mismos, ha sido encomendada al grupo de la transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías. Investigación sobre la teología en la Argentina que funciona en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, bajo la coordinación de Carlos M. Galli. El estado del proyecto, ya terminado en lo que hace a algunas de las áreas disciplinares, fue presentado bajo la modalidad de panel, dirigido por el mismo C. Galli y con intervención de algunos de los responsables de la investigación en curso. Finalmente, cabe dejar constancia de que, en el marco de la semana, se celebró la Asamblea Ordinaria de la SAT, que en 2013 ha sido asamblea electiva. Resultaron elegidos para el trienio 2013-2016 los siguientes socios: José Carlos Caamaño, presidente; Cecilia Avenatti de Palumbo, vicepresidente; Omar Albadó, secretario, y Guillermo Rosolino, Alejandro Bertolini, Pablo Echepare Borda y Luis Liberty, vocales. De acuerdo con lo que estipula el Estatuto de la SAT, el presidente y la vicepresidente fueron confirmados por la Comisión Permanente de la CEA, según consta en la resolución número 2 de la reunión número 165, con fecha 20 y 21 de agosto de 2013.